Fallout 4 cuenta con infinidad de secretos y este video tratará de los misteriosos mensajes encontrados en botellas repartidos por toda la costa este. Es decir, todo el lado derecho del mapa que irá desde la parte norte hasta llegar al sur de la Commonwealth. Muchas teorías fluyen alrededor de estas misteriosas botellas, ya que cada una cuenta con un fragmento de carta que nos lleva a una ubicación dentro y bajo del agua hasta llegar a un botín. Aunque cada nota tiene en común estar dentro de una botella y nos lleva hasta un tesoro, ninguna tiene relación entre sí. O sea, todas cuentan historias de 6 desafortunados personajes que corrieron con la misma mala suerte. Bueno, te mostraré dónde están estas 6 botellas y el texto de las notas. Antes de empezar, debo aclarar un par de cosas. Este es un remake de un video que hice hace más de 3 años, solo que ahora con mejor imagen y mejor narración. Ya metiéndonos en el juego, necesitarás entrar al agua y para evitar la radiación que ésta produce, debes llevar un traje antirradiación. Pero te recomiendo el pack de acuático, que lo encuentras en resistencia 5. Este no solo te permite respirar bajo el agua indefinidamente, sino que también evitarás el daño por radiación que ésta produce. Solo es necesario el primer punto, ya que el segundo será un desperdicio y no es útil durante la partida. El loot que encontraremos varía mucho, según el nivel de dificultad, nivel de tu personaje y sobre todo de tu suerte. Así que no hablaré mucho de él. Si quieres que el agua se vea así, debes descargar un mod llamado Crystal Clean Water para consola y para PC basta con modificar el Fallout 4 Pref, que lo encuentras en documentos, Steam, My Games y Fallout 4. Abres el Fallout 4 Pref, buscas y modificas estos parámetros. Tienen que quedar así, como los tengo yo. En algunos casos también es necesario modificar el Fallout 4.ini y te debe quedar así. De esta manera podrás explorar las profundidades más a gusto. Déjame tu like por eso. Ya con esto dicho, como dijo Lucy, vamos al lío. Vamos al lío. La primera botella la encontramos en la parte norte del mapa, en la conservera Macra, a un lado de la casita de la costa, uno de nuestros asentamientos. Partiendo desde la entrada principal, nos dirigimos a la parte derecha del edificio. Pasamos al lado de este camión. Encontramos una pequeña balsa encallada junto a estas, unas rocas y aquí la encontraremos. Difícil de matar. Sal a la costa, quedaremos y nos echaremos unas risas. Una vez terminemos de leer la nota, nos aparecerá en el mapa la ubicación del tesoro. Si no te aparece, solo debes habilitarla en misiones y varios. Una vez lleguemos a la marca, bajaremos y justo aquí encontraremos el loot. Segunda botella. Esta la encontramos en la casa del cráter, justo a un lado del Museo de la Brujería o tu asentamiento de Faro de Kingsport. Esta es una zona con mucha radiación, así que debes tener un traje para protegerte, o también podremos rodear el cráter. Cuando lleguemos, encontraremos un tronco caído y al lado la botella. Atrapado durante días. Llevo días atrapado en este barco. Una especie de maremoto llegó desde el oeste y nos hizo volcar. Parece que soy la única persona con vida, si es que puedes llamarle vida a mi situación actual. No sé cómo, pero aún me queda aire que... Cuando llegamos a la marca encontraremos un barco volteado. Tenemos que encontrar la puerta ya que dentro se encuentra el baúl. Si necesitas suministros, muy cerca de aquí encontrarás una pequeña casita sobre unas rocas. En esta encontramos unas maletas militares. La tercera botella estará en la Sociedad Oceanológica de Nahant, al lado de nuestro asentamiento Mansión Group. Tras limpiar la zona de cangrejitos, debemos dirigirnos al lado derecho del edificio principal. Justo al lado de este bote encallado lo encontramos. La X marca el lugar.
Te juro que el tesoro es real. Lo decían en la tele. Debo remar más rápido. Esta vez el tesoro no solo estará un poco retirado de la costa, sino que también estará muy profundo. A este lugar será imposible llegar si no tienes activo el perk de acuático. La cuarta botella la encontramos en el aeropuerto de Boston, justo debajo del Prydwen de la Hermandad del Acero. Nos situamos en esta ala de avión y seguimos el camino de frente. Nuevamente al lado del tronco la encontraremos. Necesito ayuda. Hoy pensé que había comido pescado, pero no sabía como tal. Luego me di cuenta mientras escribía de que me había comido mi propia mano. Debo de estar perdiendo la razón. El punto del baúl está muy cerca del fuerte Strong. Cuando lleguemos a la marca, bajamos y encontramos los restos de un avión. Ya que está todo destrozado, debemos entrar y llegar hasta la cabina del piloto. Ahí encontramos el baúl y un botiquín. La quinta botella es una de las más fáciles de encontrar. Esta estará en el castillo. Para ubicarnos bien, partiremos desde el centro del castillo y saldremos por la puerta trasera. Giramos a la izquierda y junto a la costa la encontraremos. El depredador se convierte en presa. El mártir de John. El pez era enorme. Le dije que no se atara a la caña, pero no me hizo caso. Si al menos no se hubiera metido las llaves al bolsillo. Cuando bajemos encontramos un bote. Simplemente entramos y encontramos el baúl junto a un botiquín. La última botella estará al sur del mapa. Partiremos desde la hacienda Warwick. Al lado encontraremos los restos del FMS Northern-Star. Pasaremos al lado de este y nos dirigimos hasta el faro que vemos al fondo. Después de eliminar a los cangrejitos que están en esta zona, pasaremos por el faro hasta llegar donde está la boya roja. No va bien. La he cajeteado. Esta también estará muy profunda. En esta tubería encontraremos una trampilla roja. La abrimos y dentro, al lado de un botiquín, estará nuestro último tesoro. Bien amigos, ojalá que el video sea de utilidad si necesitabas suministros o simplemente por curiosidad. Espero que me apoyes con tu valioso like y te suscribas para estar al tanto de este tipo de videos. Sin más me despido, un fuerte abrazo, se cuidan, se bañan y hasta la próxima.